¿Me escuchan todos? Vamos a empezar a probar de nuevo. Qué bueno. Ojalá que esta clase sea más corrida y sin dificultades. Hoy vamos a tocar un tema cortito. La verdad que todos estos primeros capítulos son cortitos y son bastante interesantes. Entonces, aprovechen ahora para no acumular mucho contenido, que es el consejo que damos siempre, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del líquido amniótico. Normalmente siempre sabemos, ¿verdad? Fuera de la medicina, que el bebé está dentro, contenido en un saco gestacional, que es un líquido que alberga al producto, al futuro recién nacido. En verdad, el líquido amniótico es el contenido en el que se encuentra el feto por definición y tiene características propias. Es claro, es ligeramente opaco, blanco, grisáceo o ambarino y tiene un olor semejante al del espermatozoides. Aquí yo quiero hacer una acotación peculiar. En nuestra bibliografía, el Schwartz menciona que también hace referencia en cuanto al olor, al aroma, al olor a lavandina, al hipoclorito de sodio. Tanto que algunas pacientes vienen refiriendo porque no saben diferenciar entre orina y líquido amniótico y refieren estar orinando algo que se semeja al olor a la lavandina o al hipoclorito de sodio. Entonces, ellos no constatan en forma evidente la pérdida de líquido, entonces piensan o suponen que están perdiendo orina cuando es en escasa cantidad. Y dicen que tiene el olor a la lavandina. Esto es una peculiaridad del líquido amniótico para que vayan tomando registro también de eso. ¿Cómo se origina? Haciendo un poco de historia, Hipócrates sugería que el líquido amniótico se formaba a expensas de la orina fetal basándose probablemente en su similitud por las características físicas que tiene. Después Harvey en 1651 ya vino a proponer que el feto intervenía en la renovación del fluido por deglución. Entonces era un intercambio entre el feto y la formación. En cuanto a la formación, la circulación y la reabsorción del líquido amniótico, se dice que hasta la semana 20, de la gestación, la participación materna es preponderante, aunque se ha demostrado la existencia de secreciones de las glándulas salivales, bucal, faríngea, de la tráquea, de otras formaciones y de la propia membrana amniótica, en donde la contribución del riñón fetal en la formación del líquido amniótico adquiere una trascendencia recién a partir de las 20 semanas. Esta parte hace referencia a que todas las estructuras corporales fetales van adquiriendo madurez a lo largo de la formación fetal. Entonces, el riñón alcanza una suficiente edad, una suficiente madurez a partir de la semana 20, que es entonces donde nosotros consideramos que a partir de esa semana tiene madurez tal a punto de conseguir contribuir con la formación del líquido, o sea, de su propio líquido. En cuanto al volumen, a las 20 semanas, esto siempre pregunta de examen, a las 20 semanas hay un 400 ml como un promedio, nunca es exacto, pero es un valor estándar que se estima que se considera fisiológico cuando ronda alrededor de los 400 ml en la edad de las 20 semanas de gestación. Desde las 14 a las 28 va aumentando 50 ml por semana.
Tanto que en la semana 34, donde el feto ya adquirió gran madurez, ya tiene peso, la placenta ya tiene un mayor tamaño, puede llegar gradualmente a las 41 semanas a su volumen máximo. Entre ese espacio gestacional de 34 semanas hasta la semana 42 es donde hace su pico máximo. Y conviene tomar con reservas el concepto clásico de polidramnios, como toda cantidad de líquido amniótico superior a los 2000 ml. Más adelante, ahora estamos conociendo el líquido amniótico, sus características, todo lo que debemos de saber con respecto al líquido amniótico, pero la parte fisiológica, su contenido, sus características, hasta el olor. Después vamos a empezar a hablar de las patologías que involucran al líquido amniótico y acá entra el polidramnios, el oligoamnios, el anhidramnios que más adelante vamos a describir. En cuanto a la composición, el líquido amniótico está compuesto en un 98 a 99% por agua. Y ese restante que viene a ser 1 a 2% son solutos. Este último porcentaje de los solutos se distribuye por igual entre sustancias orgánicas e inorgánicas. Todo esto son sustancias que favorecen y complementan la funcionalidad del feto dentro de su bolsa, dentro de su contenido, de su saco gestacional. En cuanto a la turbidez, aumenta con la edad gestacional. El peso específico promedio al término es de 1000, es un promedio que se estima normalmente. La tensión de oxígeno y de anhídrido carbónico tienen un amplio rango de variación individual en una misma semana de embarazo. Por eso, estos son valores, tanto el anhídrido carbónico como el oxígeno no son sustancias que nosotros solemos dosar dentro del líquido amniótico porque al curso del embarazo van variando de una manera completamente inestable. La acidez del líquido amniótico va en aumento paulatino a lo largo de la gestación, pero con una marcada dispersión de valores. Entonces, lo mismo que lo anterior, la acidez también tiene una alta variabilidad. La composición con respecto a los electrolitos. En cuanto a los electrolitos en el líquido amniótico, se ha comprobado de forma certera, esto antiguamente era presentado como en estudio, como probabilidad, como hipótesis, como estaba en vías de ser confirmado, pero hoy día es una realidad comprobada y demostrada que el líquido amniótico se ha demostrado concentraciones de sodio, cloro y magnesio y muestran una tendencia decreciente con la edad gestacional. Entonces, para que se den cuenta, tanto la cantidad como su contenido es muy variable a lo largo de la edad gestacional. Entre los componentes orgánicos, la concentración de las proteínas totales y sus distintas fracciones resulta en un 20 a 25 veces menor que la del plasma materno. Por eso es que para muchas funciones es completamente dependiente de la parte materna. Continuando con la composición, la inmunoelectrofloresis permite detalles de grupos proteicos como la celuloplasmina, la transferrina permite IgG, IgA y IgM. Entonces, estas son también sustancias
La urea, el ácido úrico, la creatinina exhiben una concentración completamente creciente con el avance de la gestación. A medida que avanzan semana tras semana, estas sustancias van aumentando en su rango de valor. La concentración de lípidos muestra ligeros avances con el desarrollo de la gestación. Y acá, entre los carbohidratos, se han determinado que la glucosa, la fructosa, la lactosa, la sacarosa, la arabinosa, la silosa y los ácidos orgánicos están también en forma presente. Se dan cuenta hasta esta parte de la presentación, ya todas las sustancias que mencionamos como componentes. Entonces, vayan haciendo un bosquejo, una secuencia de todo lo que consta, porque si bien mencionamos que en un 90% o más, 99% es agua, ese 1 a 2% contiene todas estas sustancias que cumplen un rol importante dentro de la gestación. En cuanto a las vitaminas, por ejemplo, la B1 y la C, se han encontrado concentraciones similares a las del plasma materno, para que tengan en cuenta. Hablando de la citología del líquido amniótico, el contenido celular del líquido amniótico varía de acuerdo con la edad del embarazo. Hasta la semana 14 es prácticamente acelular. Imagínense, la gestación ya está cursando una semana alta para nosotros, ya gran parte del desarrollo fetal se ha desenvuelto a esta etapa de la semana 14 y recién a partir de ahí se demostró que empieza a tener células y hasta la semana 32 la cantidad de células es escasa. Va aumentando en la medida que progresa el embarazo, observándose un brusco incremento recién a partir de la semana 37. A partir de la semana 37 nosotros dejamos el concepto de prematurez y hablamos de que el bebé entra en un periodo, el feto entra en un periodo de madurez donde se descarta la prematurez. El origen de las células no está definidamente aclarado. Capaz con unos años más va a empezar a demostrarse el origen de dónde vienen las células que corresponden al líquido amniótico. Pero se está de acuerdo en que provienen de distintos sitios, eso sí ya no cabe duda, de acuerdo a sus características. El origen real es lo que nos está demostrado. Acá hay una imagen citológica. Acá otra imagen. Hola.
Se queda, chicos, la clase en la plataforma y también voy a pasarla a la delegada, no se preocupen. Voy a pasarla a la delegada en un rato y voy a agregar la siguiente clase, chicos, que continúa con líquido amniótico un ratito. Vamos a continuar, chicos. No duerman. ¿Me escuchan? Perfecto, vamos a seguir, chicos. Fuerza, fuerza. Con respecto al líquido amniótico nuevamente, cumple ciertas funciones. Acá ya entramos en la parte más importante porque son contenidos en donde ustedes van a empezar a diferenciar cuál es la importancia de que esté aumentado, disminuido, en la cantidad apropiada, qué función cumple, qué rol desempeña en el contexto gravídico, por qué la mamá debe de tener una X cantidad de líquido amniótico para que el bebé esté en condiciones, para que el feto esté en condiciones de desarrollarse. Una de las funciones que protege al producto, al feto de traumas. Es como que está como una barrera defensiva. También favorece al crecimiento, ya que el feto va adaptando tamaño. Entonces, dentro de la cavidad gestacional del líquido amniótico, este crecimiento puede darse a cabo con más facilidad. Proporciona un ambiente térmico, desarrollo de tracto respiratorio y gastrointestinal, cumple la función. Ustedes saben que dentro del líquido amniótico está el surfactante que favorece bastante a la función respiratoria. También esta es una función de todas las que se mencionan que yo destaco como una de las más importantes. No que las otras no tengan importancia, pero la prevención de infecciones dentro de las funciones del líquido amniótico es una de las funciones vitales porque en el contexto gravídico, la relación del cuello uterino con el orificio cervical interno es directa con la bolsa, con el líquido amniótico, con la bolsa que contiene el líquido. Y el líquido a veces puede ser canal de ascenso de si es que este líquido no existiese, el feto podría estar en contacto con todo lo que ascienda de la cavidad vaginal. Imagínense mujeres que cursan embarazos con leucorreas,
con flujos vaginales, ya sea por hongos, por bacterias, por sustancias vaginales que si ascendiesen al nivel del líquido amniótico causarían una contaminación, una infección que es conocida como la corioamnionitis. También aporta nutrientes. Aquí entran los conceptos. Vamos a hablar del volumen. El volumen en verdad está dado por el equilibrio entre la producción y la eliminación, ya que es un círculo constante que debe de estar equilibrado. En cuanto a la producción, los primeros meses se produce el filtrado molecular y a mitad y al final del primer trimestre se forma la piel embrionaria, persiste más o menos hasta las 18 semanas, en donde se produce la queratinización. Traigan a su memoria, porque estoy segura que ya vieron, ven la consistencia de las fotos que se ven de los fetos que fueron abortados en edades gestacionales pequeñas. Es como que se ve, es como que parecen una mucosa rosácea, transparente. No hay todavía epidermis, ni mucho menos proceso de queratinización como para que tengan una piel resistente ya a las 8, 9, 10 semanas. Y a la segunda mitad de la gestación se produce el riñón y los pulmones. Tanto se producen como adquieren madurez a lo largo de las semanas. En cuanto a los riñones, en el segundo y en el tercer trimestre, tanto sodio como cloro disminuyen y la urea y la creatinina aumentan. Después, en la segunda mitad, solamente en la segunda mitad, hay más o menos un 30% del peso corporal. Al término, hay 800 ml en promedio, en verdad puede rondar entre 600 a 1200. Y el volumen del líquido amniótico normal, por lo menos un riñón normofuncional. Y en cuanto a los pulmones, 60 a 100 ml de kilo peso por día es lo que contribuye a la formación traqueal. Entonces, la función respiratoria, el líquido pulmonar, la tráquea están en directa relación con el líquido amniótico. La eliminación de glución fetal, el bebé de glute, esta es una eterna duda. La mamá pregunta en cada consulta, ¿qué pasa con el líquido? ¿El bebé traga? ¿El bebé tiene la capacidad deglutoria? Son preguntas frecuentes. En cuanto a la deglución, 50% de la orina diaria eliminada por el tracto digestivo viene a ser la deglución. Al final del tercer trimestre, disminuye la deglución fetal y se traduce por un aumento del volumen del líquido amniótico. El feto de término orina y deglute un valor del líquido amniótico de 20 a 30% de peso por día. Esto es en relación al adulto, que viene a ser 2 a 3% nomás de peso por día. Imagínense. Entonces, recordar que el volumen intravascular materno aumentado puede producir un aumento del líquido amniótico. En cuanto a la medición, ¿cómo nosotros estimamos, cómo nosotros cuantificamos el líquido? Cuando acude una gestante, más aún en las edades gestacionales iniciales, es muy difícil hacerlo por examen físico. Pero a medida que aumentan las semanas, todos sabemos que el útero va adoptando un aspecto globuloso.
La palabra globuloso es una descripción muy, muy peculiar, muy constante del útero gravídico, porque en verdad toma una forma bastante globulosa. Entonces, la forma en que nosotros empezamos a hacer la medición del líquido amniótico albergado en cada saco gestacional son a través de mediciones indirectas y directas. Las indirectas, como les decía, pueden darse a cabo recién en edades gestacionales avanzadas. Son la altura uterina, AU es altura uterina, en donde según la altura uterina, yo le voy a pasar a la delegada una imagen en donde de acuerdo a la edad gestacional hay una altura uterina correspondiente a las semanas gestacionales, en donde si se excede la medida, eso se hace con 1 centímetro, se mide por centímetros, por darles un ejemplo, 22 semanas de gestación es una altura uterina aproximadamente hasta el ombligo. El ombligo es una referencia constante dentro de la medición de la altura uterina. Entonces, estimativamente y en forma indirecta, yo puedo presumir de que si ese bebé está de 22 semanas y la altura uterina llega hasta el nivel del ombligo, es un líquido amniótico en cantidades adecuadas. Después se puede realizar la palpación, en donde si yo palpo con dificultad o si al hacer la palpación después vamos a hacer, yo le voy a pasar más adelante videos en donde se hace una maniobra muy conocida, seguro que ven en Instagram, una maniobra muy frecuente que se llama maniobra de Leopold. Esa maniobra también permite percibir manualmente la proporción de líquido amniótico, ya que si el líquido amniótico, por ejemplo, está muy disminuido, yo percibo con mayor facilidad las partes fetales, porque no hay esa barrera de agua que media mi palpación con las partes fetales. Después está la percepción de los movimientos fetales. La mamá percibe de una manera diferente los movimientos fetales, tanto que si el feto tiene cantidades disminuidas del líquido amniótico, el feto va a tener menor movilidad porque habíamos mencionado que una de las funciones del líquido amniótico era favorecer el crecimiento fetal. Otro de los métodos son los métodos directos, que son los cuantitativos de dilución de colorantes. Es un método completamente en desuso actualmente. Se hacía cuando la ecografía no era todavía una herramienta tecnológica para todos, entonces se coloreaba parte del líquido amniótico a través de una punción y eso servía para cuantificar. Después están los semicuantitativos, que es un método muy subjetivo en donde áreas de líquido libre en las ultrasonografías indican una cierta forma en la que se estima la cantidad que hay. Después, la regla de 1 Manning es el bolsón vertical máximo, en donde el ILA, ¿qué es ILA? ILA es índice de líquido amniótico. Considera normal de 8 a 18 centímetros. ¿Qué es la regla del 1 Manning? Que habla del bolsón vertical máximo. El bolsón vertical, ¿a qué llamamos bolsón? Está el líquido amniótico en la bolsa, pero en verdad adentro, en la cavidad uterina, no está como un globo. La bolsa no tiene una característica redonda perfecta. Es como cargar agua en una bolsa donde va a haber parte donde se va a distribuir en mayor cantidad, en el fondo uterino hay en menor cantidad. Acuérdense que sobre
todo el contexto materno-fetal está actuando también la gravedad. Entonces hay una tendencia a que la distribución del líquido dentro de la cavidad no sea equitativa, ni exacta, ni puntual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mide la porción en donde mayor distribución del líquido hay dentro de la bolsa. Y ahí se calcula, se mide en centímetros y se considera que el índice del líquido amniótico que nosotros decimos ILA es normal entre 8 a 18 centímetros. Esto no se desesperen, más adelante yo les voy a explicar con imágenes, con cálculos, solo para familiarizarle con estas palabras, tanto que ni les describí en esta parte el líquido amniótico anormal, el disminuido, el aumentado, solo para que se vayan familiarizando con la cantidad normal, con las palabras, esto de bolsón, de hila, vayan fijando estas palabras. Más adelante vamos a continuar desglosando todo esto. Acá sí ya les voy a mencionar en forma separada qué es el oligoamnios. ¿Qué es el oligoamnios dentro del contexto del líquido amniótico? Es la disminución del líquido amniótico de acuerdo a la edad gestacional. ¿Se acuerdan que yo les dije que la distribución no es igual en toda la porción de la bolsa? Entonces, los bolsones del líquido amniótico menores a 1 centímetro o el índice del líquido amniótico igual o menos de 8 centímetros. ¿Se acuerdan que de 8 a 18 era normal? Entonces, menor a todo lo que informe ecográficamente, menor a 8 centímetros para nosotros es oligoamnios. Así de simple es. Hoy día, en la actualidad, a menos que la embarazada no comparezca al control prenatal, ya no existe más control prenatal sin la ayuda del ultrasonido, de la ecografía. Tanto que en la Organización Mundial de la Salud incluso estima una cantidad mínima requerida de que la embarazada deba de realizarse los controles ecográficos. Acá en Paraguay, creo que en toda América Latina, el control prenatal debe de constar de un mínimo de 4 ecografías. Entonces, en esas ecografías, el ecografista, el especialista en imágenes, te pasa este valor. ILA y te pone 8. ILA de 10. ILA de 4. Entonces, yo miro eso y ahí yo me voy en mi clasificación, en donde siempre consideramos oligoamnio ILA menor a 8. La incidencia del oligoamnio es de 0,4 a 5% de los embarazos. Realmente es bien así, realmente ese es el valor así, el promedio frecuente. Las gestaciones de postérmino, ¿a qué nosotros llamamos gestación de postérmino? Gestación de postérmino es todo embarazo que cursa más de 41 semanas. Imagínense, en promedio normalmente, no sé si hay alumnas que ya tuvieron hijos o si ya hablaron alguna vez de edad gestacional, en donde hasta cuándo se puede esperar, cuándo hablamos de pretérmino. Yo ya les mencioné que pasadas las 37 semanas de gestación, nosotros descartamos la palabra prematurez. Entonces, es prematuro antes de las 37 semanas. No se preocupen, esto que les estoy diciendo también están otras diapositivas. Solo para explicarles bien esta parte, yo les hago una mención de que hablamos de prematurez antes de las 37 semanas y gestación de postérmino después de las 41 semanas, en donde ya se instala una insuficiencia uteroplacentaria porque todo el contenido, tanto placentario,
fetal empieza a sobrepasar su periodo de madurez. Entonces la placenta y el útero empiezan a tener un comportamiento insuficiente como para continuar albergando el feto. Después están las anomalías tractogénito-urinarias. Estas anomalías predisponen a que ese embarazo curse con oligoamnios. ¿Cuáles son estas anomalías? La apenesia renal bilateral, la obstrucción, agenesia, está mal escrito ahí, la agenesia renal bilateral, la obstrucción uretral bilateral, las válvulas que se presentan en las uretras y los riñones multiquísticos, displásicos o bilaterales. Todo esto es reversible. Entonces puede que una parte de la gestación inicie con estas anomalías, pero que después esto vaya revirtiendo, regenerándose, o que ceda, o que el nivel de anomalía no dañe la producción. Entonces esto nuevamente en forma ecográfica se sigue evaluando. Las alteraciones no renales del feto son las triploidías, el cromosoma 21, saben bien que se triplica, entonces el síndrome de Down es uno de los síndromes que tiende a cursar con oligoamnios. Después el enanismo tanatofórico también predispone a que haya oligoamnios en un contexto de una restricción de crecimiento intrauterino. Eso significa RCIU, restricción de crecimiento intrauterino. Cuando hay esta situación, también se cursa con oligoamnios. Después está la agenesia tiroidea, que predispone también a la disminución del líquido, las displasias esqueléticas, que son situaciones completamente infrecuentes, el bloqueo cardíaco congénito, las anomalías múltiples. Todo eso predispone a oligoamnios. Por eso es que es importantísimo. Hoy en día yo considero vital el control prenatal que sea cumplido con la ecografía solicitada, porque a través de la ecografía vamos tanto a ver las malformaciones en las ecografías morfológicas como el nivel y la cantidad de líquido amniótico. Después está el desprendimiento crónico placentario. ¿A qué hace referencia el desprendimiento crónico placentario? Esa paciente embarazada que cursa su embarazo con leve sangrado desde las primeras semanas de gestación. Ecográficamente se describe un pequeño desprendimiento de la porción placentaria que se revierte, pero después de una semana vuelve, y así eso tiene un comportamiento crónico y también predispone a la disminución del líquido. Después están las pérdidas de líquido amniótico. ¿Cuándo se producen las pérdidas de líquido amniótico? Las pérdidas de líquido amniótico se producen cuando hay ruptura prematura de membranas, RPM, o procedimientos, cuáles serían mujeres, por ejemplo, que están de avanzada edad gestacional, digamos 25, 30 semanas, y son sometidas a estudios como por ejemplo el Papa Nicolau, que predispone a que en forma accidental ocurra la pérdida de líquido, la ruptura de la bolsa. Por eso es que pacientes que deban realizarse, porque el Papa Nicolau es un requisito prenatal, pero debe de ser hecho solamente hasta las 20 semanas.
Pasadas las 20 semanas, si no se hizo, ya no se hace, justamente para evitar esta situación. Y después están los accidentes de tránsito, agresión física, todo lo que lleve a que la bolsa experimente un golpe tal que lleve a la ruptura prematura de la membrana. Se clasifica en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es menos frecuente, 2,4%, está más relacionado a las malformaciones congénitas, alta tasa de mortalidad perinatal. El tipo 2 es tiene más tendencia a un comportamiento en el tercer trimestre, instalándose en la restricción de crecimiento intrauterino, el embarazo prolongado que habíamos mencionado, que conlleva una insuficiencia placentaria, y la reducción crónica de oxígeno. La reducción crónica de oxígeno es un evento frecuente en los pacientes de madres adictas a cocaína. Las complicaciones que pueden presentar el oligoamnios. Anteparto es la hipoplasia pulmonar, que es una inversión del grado de presión entre la tráquea. Entonces esa hipoplasia disminuye esa cavidad traqueal. Después están las deformidades ortopédicas, la fascia de Potter y la restricción de crecimiento intrauterino. Todo esto son diagnósticos anteparto. Dentro del parto, cuando la mujer está en la fase previo al nacimiento, puede darse un sufrimiento fetal a raíz de una compresión funicular. Después están, en cuanto al pronóstico del tratamiento, la amnioinfusión, que se hace 200 ml por hora, que no es un tratamiento frecuente, no está en manos de los hospitales públicos, tiene una serie de contraindicaciones, y por supuesto la hidratación materna, que es un consejo desde el inicio de la gestación. Esto es independiente a los oligoamnios. La hidratación materna es más importante que nunca durante el embarazo. Acá está lo que yo les mencioné, la ecografía, y acá todo esto es líquido. Este es el bolsón más grande que se ve. Después acá hay otro bolsón, pero son pequeños. Este es el más extenso. Y acá se cuantificó el índice de líquido amniótico. Acá la misma cosa, todo esto es líquido. Todo esto es líquido. Acá están las malformaciones que yo les había mencionado. Estas son malformaciones imposibles de que sean compatibles con la vida. Ahora vamos a pasar al polidramnios, que hace referencia a la acumulación excesiva de líquido amniótico en algún momento de la gestación. El polidramnio puede instalarse a las 30 semanas, a las 35 semanas, a las 38 semanas, en donde habíamos mencionado en una de las primeras diapositivas que el líquido excede el valor de 2000 ml. Hay bibliografías que consideran 1500, pero 2000 es el valor estándar. Entonces, una vez excedido los 2000 ml, hablamos de polidramnios. La incidencia del polidramnio es de 0,4 a 1,5. Hay historias clínicas donde se registraron el polidramnios en un 0,48% en el año 1998. El diagnóstico se hace siempre teniendo en cuenta el valor que tomamos como normal. En donde superior a 8 centímetros hablamos de polidramnios. Y en donde el índice del líquido amniótico sea mayor a 22 centímetros.
Líquido amniótico. Hay causas maternas y causas placentarias del polidramnios. La isoinmunización, la diabetes mellitus son causas maternas. Y las placentarias son corioangioma placentario, que es un evento completamente infrecuente, pero que hay que manejar la posibilidad. Chayeni, puede ser. Infelizmente, cuando se produce una ruptura prematura de membranas, no hay nada que hacer, porque todavía no existe ninguna intervención científica que permita reestructurar la bolsa. Es ahí en donde se explican la cantidad de partos prematuros que existe, porque una mujer que estaba cursando un embarazo completamente saludable, con controles seriados, sufre un accidente de tránsito, en donde se rompieron las bolsas, y esa gestación, si supera las 32 semanas, tiene alta expectativa de vida, con secuelas, con mucho tiempo en terapia neonatal, toda una serie de contratiempos, pero tiene chances. Ahora, si la ruptura se instala antes de las 32 semanas, el bebé tiene un porcentaje bajísimo de chance de sobrevivir. Por eso es que a la paciente no es que se romantiza el embarazo. La embarazada debe de tener ciertos cuidados diferentes que una persona normal, porque la bolsa es en una membrana sensible, por más de que está toda la musculatura de la pared abdominal por encima, puede sufrir un traumatismo. A veces incluso sucede que hay mujeres que rompen bolsa durante relaciones sexuales. Por eso, cuando hay leucorrea, cuando hay infecciones, cuando hay infección urinaria, durante el prenatal no es prohibido las relaciones sexuales durante el embarazo, pero ante situaciones específicas sí se orienta a la paciente a suspender las relaciones sexuales hasta mejorar el contexto infeccioso. Entre otras situaciones más, vamos a mencionar más adelante que RPM en sí luego es un capítulo justamente que vamos a dar más adelante, justamente por todo lo que conlleva, nada más respondiendo la pregunta de Chayenne. Después, continuando con las causas, están las causas fetales, que son la gestación múltiple, siempre que haya embarazo gemelar, trillizos, conlleva que exista polidramnios por una respuesta fisiológica donde el propio organismo es como una demanda por la doble gestación. Entonces hay una tendencia a producir mayor cantidad. Después están las anomalías fetales que predisponen a esta situación: alteraciones en el sistema nervioso, alteraciones gastrointestinales, alteraciones genitourinarias, las malformaciones esqueléticas que vimos en la foto. También los tumores fetales, el teratoma sacrococígeo. Yo creo que el teratoma es una de las imágenes que más grabamos de estudiantes, porque es tan característico que la imagen. Entonces el teratoma sacrococígeo, una de las tumoraciones fetales que también predispone al aumento del líquido amniótico. Después están las alteraciones cardíacas, hay bebés que cursan con taquicardias en los controles ecográficos. Están las alteraciones cromosómicas, que son el síndrome de Down, de Edwards, de Patau. Otros síndromes genéticos, la distrofia miotónica, hidroletal, los trastornos hematológicos también están presentes, la talasemia homocigotal. Después están las infecciones típicas que se rastrea bastante hoy en día durante el embarazo,
como la rubeola, sífilis, la toxoplasmosis, que son incluso entidades infecciosas que están dentro del requisito del control prequirúrgico. Indagar si la paciente tuvo rubeola, sífilis, toxoplasmosis. Hay un alto porcentaje de personas infectadas con sífilis actualmente en América Latina. Entonces, como la sífilis tiene un curso silencioso inicialmente, hay cantidad de gente infectada que no sabe. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tuvo relaciones sin protección, era un embarazo no planificado, la mujer se embarazó, se le solicitan los estudios prenatales iniciales y ahí entra todo esto, toxoplasmosis, rubeola, TORCH, el famoso hemograma, orina simple, una batería de estudios y entre esos sífilis. Y resulta positivo. Entonces, imagínense, dentro de un contexto gestacional, hacer un diagnóstico de este tipo de enfermedad infecciosa. Si bien el tratamiento es súper sencillo, hoy en día es, como le estaba diciendo, a tener en cuenta la toxoplasmosis también. Y después hay una miscelánea de enfermedades que también provocan, pero que con mucha menor frecuencia. En cuanto a la clasificación de la disminución o el aumento del líquido amniótico, es de acuerdo a la cantidad. Hablamos de que es polidramnios leve cuando la bolsa de líquido amniótico está entre 8 a 12 centímetros o un índice de líquido amniótico que se midió ecográficamente y que alcanza un valor alrededor de 25 centímetros. Solo en casos poco frecuentes, que son un 16%, se identifican las causas, que en la mayoría de las veces suelen ser idiopáticas. Después ya están los aumentos considerados dentro de la clasificación como graves, en donde las bolsas de líquido amniótico son mayores a 16 centímetros. Esto les va a remontar sí o sí en algún momento de sus vidas. Vieron gestantes con un abdomen, con el aspecto de la barriga gestacional, del aumento uterino, de esa característica globulosa gigante. Parece que su bebé va a ser muy grande y tiene una panza extremadamente prominente. Y a veces no es peso fetal, a veces es líquido en una cantidad extendida, en una cantidad sobrepasada. Entonces, mayor a 16 centímetros, ya consideramos que es grave, ampliando esto superior a hasta 25 centímetros. En un 91% de los casos es posible la identificación etiológica, porque acuérdense que mencionamos que son todo causas que pueden ser detectadas a través de ecografía o de estudios laboratoriales. De acuerdo al momento y a la velocidad de producción, se clasifican en agudos y en crónicos. 2% son agudos, da un desarrollo rápido, se instala en días, es más frecuente en el segundo trimestre, alrededor de las 20 a 24 semanas. Puede que sea severo y producir dolor por la extensión abdominal, disnea porque distiende el diafragma, entonces comprime la caja torácica, ortopnea, edema en miembros de la mamá, náuseas y vómitos por también comprimir la cavidad gástrica. Y el polidramnios es una causa de prematurez con pronóstico perinatal muy reservado. ¿Por qué? Porque el útero, por la cantidad de líquido que se encuentra,
empieza a quedarse insuficiente como para albergar el feto y que tiene una tendencia a querer desencadenar el trabajo de parto antes de las semanas de término. Después están los crónicos, que suelen tener una presentación tardía e insidiosa, en donde se desarrollan en semanas con menos síntomas para la paciente, porque por ser crónico cursan de forma más lenta, entonces los síntomas no son muy floridos. El resultado perinatal depende completamente de la causa que lleve a esta cronicidad. En un 35 a 40%, en verdad, son los polidramnios crónicos. Son idiopáticos, 20 a 25 de ellos es causado por la diabetes mellitus y por malformaciones fetales. En un 8 a 10% por los embarazos gemelares, la gemelaridad, y en un 5 a 10% por la eritroblastosis fetal. El diagnóstico. El diagnóstico normalmente se instala cuando yo voy a tener una presunción, voy a decirle a mi paciente, ¿sabe, señora? Usted está con un polidramnio, es un aumento excesivo de la cantidad de líquido amniótico de tu bolsa. Eso se va a instalar a través de la sospecha clínica. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente nosotros calculamos la edad gestacional por la fecha última de la menstruación. Leticia dice, la cantidad de líquido, si es mayor o menor que lo normal, predispone al parto prematuro. Sí, Leticia. Justamente eso mencionábamos acá, que es causa de prematurez. Incluso suele instalarse más o menos alrededor de las 28 semanas, y por ser una edad gestacional muy pequeña, el pronóstico perinatal es muy reservado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, predispone. Entonces, continuando con el diagnóstico, la confirmación o el descarte por ultrasonografía se hace por el volumen aumentado. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que de 8 a 12 era normal, que mayor a eso ya era o polidramnios o oligoamnios? Después están otros cálculos, el de Pritchard, el de Chamberlain, el de Manning, Morrison, que son cálculos que yo les voy a pasar, pero son completamente en desuso. De la ecografía desplazó a todos estos cálculos. Uno porque no eran específicos y otro porque la ecografía tiene un nivel de asertividad muy improbable, o sea, muy, muy alto. Entonces, ahí pasaron a ser descartados todos estos métodos. Después está el enfoque clínico. La anamnesis, esto es el ABC de todas las materias clínicas, chicos. La anamnesis, el examen físico, la ecografía, laboratorio, el test de Coombs es muy importante, la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, TTOG, el test de O'Sullivan que hacemos para indagar también glicemia en probabilidad de diabetes, la sífilis que le mencioné y todo lo que engloba el TORCH. Esto vamos a repetir tanto, chicos, que yo me voy a ir explicándole cada uno. Le hablé un poquito de sífilis, incluso hay un capítulo que de sífilis, de enfermedad de transmisión sexual. Por eso es que por el camino de ciertas clases van a ir quedando así como conceptos nuevos, palabras muy específicas de la materia que se van a ir aclarando en la extensión de los capítulos. En cuanto a las complicaciones con la variabilidad del líquido amniótico, de acuerdo a su gravedad, se presentan un 16 a 70%. Teniendo en cuenta que antes del parto
respondiendo nuevamente a lo que Leticia preguntó, una de las complicaciones es la prematurez. Otra de las complicaciones son los síntomas maternos, que es la hipertensión arterial inducida por el embarazo, esta es la sigla. La RPM, que hablamos, la ruptura prematura de membranas. Intraparto, ¿qué es lo que puede suceder durante el parto con líquido, cantidad de líquido amniótico alterado? Puede instalarse un DPPNI. ¿Qué es DPPNI? DPPNI, vamos a hablar tanto de DPPNI también. Es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Voy a repetir. Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, en donde se instala un sangrado y esa gestación independiente a la edad gestacional debe de ser interrumpida de acuerdo al porcentaje placentario desprendido. Después está el prolapso del cordón umbilical y hay mayor incidencia de cesáreas, distocias, hipodinamia, justamente con el fin de evitar una complicación intraparto vaginal, porque el parto vaginal limita ciertas posibilidades de evitar sufrimiento fetal en cierto punto. Después, una vez realizado el nacimiento, hablando meramente del lado materno en el puerperio, pueden darse hemorragia uterina por sobredistensión. Acá se instala una situación en donde el puerperio, por eso, acá se explica, el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un evento fisiológico, natural, normal, reproductivo, pero no es una enfermedad. Y ahí la eterna pregunta, ¿por qué entonces? Voy a escribir. Ahí está Flavia Romero, doctora. ¿Una mamá puede tener un parto prematuro por tener otros 5 hijos antes? No. La paridad no predispone a la prematurez en gestaciones futuras. Bueno, entonces, continuando lo que yo le estaba diciendo con respecto al puerperio. Por eso, esta es una de las tantas causas que explica las horas de internación. ¿Por qué la mujer que ya nació su bebé no puede irse a su casa y tiene que permanecer un mínimo X de horas dentro del hospital? ¿Por qué se impone eso por protocolo hospitalario, por protocolo de la Organización Mundial de la Salud, por protocolo gubernamental, por una serie de protocolos? Se demostró que se pueden evitar muchas de las complicaciones teniendo a la mamá bajo internación para poder controlar la evolución postparto de esa mamá. Entonces, si se instala una hemorragia, si se instala una hipotensión, una hipertensión, cualquier situación que se instale para poder actuar rápido. Esto evita muertes inclusive. El pronóstico está directamente relacionado a la mortalidad con la etiología. Y la mortalidad perinatal, descartando malformaciones y traumas fetales y cosas así más invasivas, es el doble de la observada en embarazos normales. El de peor pronóstico es la asociación del polidramnios y la restricción de crecimiento intrauterino. Esta es una asociación que demostró un alto índice de óbitos fetales.
¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo nosotros tratamos la variabilidad del líquido en una embarazada? El reposo es primordial. Hay veces, por eso es que cada vez más la ciencia, la medicina, las subespecialidades, las ramas de la medicina, cada vez más se asocian a la parte neurológica psiquiátrica, porque actualmente vivimos en una época en donde el estrés, por ejemplo, es una situación muy frecuente. Y también hay situaciones en donde dentro del embarazo se le atribuyen netamente al estrés la causa de la variabilidad del líquido. Imagínense, yo tuve pacientes que cursaron con muerte de familiares, se murió su esposo y disminuyó su líquido. Y yo eso no conseguí demostrar ninguna causa patológica, pero sí pude atribuirlo al estrés. Ella superó el duelo, pasaron los meses, el líquido aumentó, normalizó y llegó a término como cualquier embarazo normal. Entonces se dan cuenta de la importancia del reposo para la correcta producción y equilibrio del líquido. Por eso es que la mamá no debe de ser sometida a estrés tanto físico como psíquico. Y no cabe la restricción de sodio ni de agua.
You are currently the only person in this conference.